Tungurahua tiene la palabra informándole a usted del trabajo realizado en la Asamblea Nacional. Tenemos el gusto de contar en nuestro segmento invitado especial con la presencia de un ilustre catedrático, el doctor Óscar Valenzuela. Él es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Central del Ecuador, abogado por la Facultad de Jurisprudencia y además presidente de la Fundación Lex Ayuda, organización sin fines de lucro que proporciona asesoría jurídica a las personas en situación de movilidad humana. Bienvenido, Óscar, a Tungurahua tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo César. Aquí estamos para servirte. El tema que vamos a tratar con nuestro distinguido invitado es la aprobación del primer debate de la Ley de Movilidad Humana. Óscar ha estado permanentemente estudiando el tema y se ha dedicado su vida prácticamente al conocimiento y al trabajo social en esta materia. ¿Cómo ves la aprobación de esta importante iniciativa? ¿Qué cuerpos unifica y cuál es la situación jurídica en el país a partir de ello? Bueno, con la aprobación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, Ecuador da un gran paso porque actualiza su legislación migratoria que ya tiene 45 años. Es la legislación migratoria más antigua de Sudamérica. Todo el resto de países, excepto Ecuador, que es del año 1971, y Chile de 1974, todo el resto de países de la región sudamericana han modificado su legislación y se han acoplado a los tiempos actuales en que estamos viviendo. La legislación ecuatoriana, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, agrupan en un solo cuerpo la Ley de Extranjería y la Ley de Migración, que son de 1971, la Ley de Documentos de Viaje y la Ley de Naturalización. Es decir, creo que constituye un gran esfuerzo que va a hacer la Asamblea Nacional y va a pasar a la historia por este hecho. Además de que va plasmando poco a poco los ideales consagrados en la Constitución del 2008, que fue pionera en muchas conceptualizaciones de derechos sociales. ¿Cómo ves este marco ya aplicado a la ley, sobre todo lo que es el principio de ciudadanía universal? Bueno, ya estamos, en realidad en Sudamérica se han dado grandes pasos para llegar a la conceptualización de la ciudadanía. La ciudadanía es un derecho que tienen todos los nacionales de Sudamérica para participar en los temas trascendentales de cada uno de sus países, incluso los países donde residen. Entonces, si se logra plasmar esto del concepto de ciudadanía dentro de las legislaciones sudamericanas, estamos dando un gran paso porque permite la integración de los nacionales de otros estados de Sudamérica en los países receptores. Y sobre esto también quisiera rescatar, digamos, ya vamos caminando hacia el libre tránsito por los países de la región de Sudamérica para los nacionales de Sudamérica. En esto también hay que destacar, ¿no es cierto?, los esfuerzos que se han hecho en el interior del Mercosur con algunos acuerdos regionales como el acuerdo de documentos de viaje, el acuerdo de residencia para los nacionales dentro de los países de la región. Ya no es necesario viajar con pasaporte, sino que puede viajar con su propio documento de identidad y ya tampoco se requieren visas. Entonces ahora hay que dar el gran paso para permitir que los nacionales de los estados partes puedan transitar libremente por Sudamérica. Hablando en el contexto latinoamericano, ¿cómo la política de inmigración posibilita la política de integración? Bueno, es una integración diferente a la de Europa. Es decir, creemos que en Europa, que son países muy disímiles, con idiomas diferentes, con creencias religiosas, con creencias culturales diferentes, en Sudamérica tenemos la gran ventaja de que somos pueblos unificados desde antes de la época precolombina, digamos. Ya los pueblos transitaban y se comunicaban entre ellos. Entonces se trata de una integración que ya la tenemos, es decir, hay una integración de cultura, una integración de idiomas, una integración de religiones, de cosmovisiones propias. No hay ninguna diferencia entre un señor de Argentina y un señor de Colombia, porque más o menos nos entendemos igual. Entonces creo que vamos caminando por el mismo camino, ¿no? Y sobre esto también se me había olvidado acotar que el tema de la UNASUR aprobó el concepto de ciudadanía sudamericana del año 2014, que falta que se plasme, pero estamos avanzando hacia allá. Es decir, creo que la ley de movilidad humana podría conceptualizar, en vez de tratar de señalar extranjeros, podría decir ciudadanos. Ciudadanos, porque eso es un término más acorde con nuestra realidad en Sudamérica. La migración siempre ha sido un hecho universal. Actualmente en el mundo parecieran que al mismo tiempo se derriban todas las fronteras de distancia tecnológicas de comunicación y al mismo tiempo se eleva un muro
de pensamiento en cuanto a cómo nos miramos uno frente al otro en la condición de extranjero. Quien migra muchas veces, y nos pasa a nosotros en otros países, pero les pasa a la gente que llega al Ecuador, quien migra se convierte en el espejo de tantos temores difusos, cuando no en el culpable de otras circunstancias que se les atribuyen. ¿Cuáles son los desafíos de la política migratoria en nuestro país? Yo creo, sí, es verdad lo que tú dices. Antes, en los años 75, cuando tuve la fortuna de llegar a Ecuador, los causantes de muchos delitos éramos los chilenos. Ahora quizás son otras personas de otras naciones. Entonces hay que romper muchos imaginarios de la población local con respecto a las personas de otras nacionalidades. En realidad he trabajado profesionalmente como abogado con nacionales de 106 países y creo que todos somos iguales, tenemos los mismos defectos y las mismas virtudes y nuestros corazones laten de la misma forma. Entonces creo que la palabra extranjero incluso podría ser borrada de la legislación moderna y decir ciudadano de otras nacionalidades, porque los únicos extranjeros serían los marcianos, si es que llega a comprobarse ese hecho. Entonces hay que romper esos mitos, esas diferencias. La gente cruza, desde que salieron de hace 65.000 años desde África, la gente está en constante movilidad y no hay ninguna diferencia. Es decir, si es que la delincuencia será por cada país el 0,00001%, es decir, vamos a tener que vivir con eso. Es decir, pero no hay que restringir las barreras de ingreso ni de salida del país a las personas de otras nacionalidades, porque somos todos iguales. Ecuador en esto tiene una experiencia muy particular por el éxodo de muchísimos compatriotas que se suscitó a través de crisis económicas, de un fortalecimiento de las políticas neoliberales. Muchos de ellos tienen el deseo de volver y es compromiso del Estado otorgarles condiciones para que esto sea posible. La asambleísta Betty Carrillo, en su intervención en el Pleno, señaló algunas irregularidades que se estarían produciendo en el servicio de aduanas y en las acciones de ciertos funcionarios que desdicen de este empeño estatal de hacer que la patria vuelva a ser un hogar para tantos compatriotas en el exterior. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo creo que la gente que tiene el derecho, es decir, es un derecho, la movilidad humana es un derecho y no hay que poner trabas. Hay que dar las facilidades para que la gente pueda reinsertarse a su país si es que lo desea. Quiero destacar que el 23 de noviembre se firmó un convenio entre Chile y Ecuador para facilitar la regularización tanto de los 25.000 ecuatorianos que hay en Chile en estos momentos como de los tantos chilenos que viven acá en Ecuador. Y esos son avances porque hay que buscar políticas migratorias de integración y que la gente tenga facilidad de acceder no solamente a vivir, sino que también a trabajar, al reconocimiento de títulos, ¿no es cierto?, a un cruce de información de los seguros, de la seguridad social de los países sudamericanos. Entonces sí, está muy bien y hay que dar los funcionarios en los países emisores, en este caso, es decir, los funcionarios de Ecuador, deberían dar las facilidades pertinentes para que sus compatriotas, para que los nacionales ecuatorianos puedan regresar al país y puedan reinsertarse económica y socialmente. Hay que dar las facilidades, pero desgraciadamente hay algunos casos que se han suscitado en aduana que son de dominio público y que han puesto trabas. Yo he tenido varias denuncias de ecuatorianos que han tratado de regresar a su país y han regresado a su país, pero le han puesto trabas en aduana. Eso es una realidad. Y además otros desafíos que deben atenderse en lo jurídico, como por ejemplo el acceso al crédito de una persona que llega y no tiene ningún historial en el país. Y no quiere decir que no tenga empeño, no tenga trabajo, no tenga experiencia, no tenga un bagaje de conocimientos que desea entregarle a su patria. Claro, y no solamente el crédito, también está el reconocimiento de los títulos, que deben ser un poquito más ágiles. Aunque sí yo debo decir que en el CNCIT, la Secretaría Nacional de Universidades e Innovación Tecnológica, el CNCIT, sí se hacen los procesos más o menos rápidos, el reconocimiento de títulos. Eso también debiera suceder en otros países, que es mucho más lento, pero debiera haber un reconocimiento de títulos tecnológicos para que la persona pueda reinsertarse. Y que los bancos del Estado, fundamentalmente a través del Banco Ecuador ahora, el antiguo Banco de Fomento, que dé las facilidades de crédito para que la gente pueda empezar su emprendimiento. Y es muy curioso sobre esto. En España, por ejemplo, he visto gente ecuatoriana que está muy bien catalogada y se los consideran muy buenos trabajadores. Lo mismo en Chile, los médicos ecuatorianos son muy bien catalogados porque tienen un acceso fácil a
al paciente y también catalogado. Entonces sí hay que darles posibilidad a la gente que se ha desarrollado y se ha establecido en nuestros países para que también puedan volver al país. Así es, de esta forma el ecuatoriano demuestra que en donde está es un sujeto que trabaja, que se empeña, que demuestra sus capacidades y que puede competir a nivel mundial. E igualmente para los ecuatorianos que estamos aquí, tenemos que ver en los migrantes que llegan, sean compatriotas retornados o personas que vienen de otras nacionalidades por diversas circunstancias, que esas personas también pueden venir a contribuir y sobre todo a demostrarnos que nuestro país sigue siendo para muchos una tierra de esperanza. Muchísimas gracias la presencia del doctor Óscar Valenzuela en este espacio de Tungurahua tiene la palabra para hablar del tema de movilidad humana. Esperamos haber no solamente informado del trabajo legislativo, sino haberle dejado una reflexión y un mensaje sobre el derecho del ser humano a viajar, a derribar sus fronteras.